Vamos a ver filtrado glomerular, tasa de filtración glomerular y autorregulación renal. El filtrado glomerular es el proceso por el cual el plasma sanguíneo se filtra en el glomérulo y es fundamental para eliminar los productos de desecho del organismo, tanto como la creatinina y la urea. También es importante para mantener el balance hidroeléctrico. Mantiene en valores adecuados los valores del agua en el líquido extracelular, como también así mantiene de forma adecuada aquellos electrolitos en el líquido extracelular. O sea, mantiene la molaridad y es una regulación tan fina que permite generar mecanismos homeostáticos rápidos ante un aumento o un desbalance de estos componentes, es decir, si aumenta o disminuye la molaridad. También es fundamental para regular el estado ácido-base. El filtrado glomerular depende del flujo sanguíneo renal, es decir, si le llega poca perfusión al riñón, el filtrado glomerular va a disminuir. Fíjense que depende de un 20 a 25% del gasto cardíaco, por lo cual, ante una disminución del gasto cardíaco, eh, o una disminución de la perfusión renal, va a disminuir el filtrado glomerular. O sea, es una relación directa. Y bueno, en el filtrado se filtran agua y solutos pequeños, pero obviamente no se van a filtrar las proteínas ni tampoco las células sanguíneas. El proceso de ultrafiltrado es aquello que ocurre digamos, a nivel más celular, ¿no es cierto? A un nivel más microscópico todavía. Em, el líquido inicial formado en los riñones al filtrar la sangre, o sea, ese líquido inicial que se forma, ¿no es cierto? Y bueno, contiene agua, electrolitos, nutrientes como la glucosa, los aminoácidos y los productos desechos que decíamos, como la creatinina, la urea. Pero obviamente no van a haber células y proteínas grandes. Pueden filtrarse algunas proteínas pequeñas y bueno, se pueden reabsorber después. El ultrafiltrado depende de la barrera de filtración glomerular, como también a nivel de las fuerzas de Starling. La barrera de filtración glomerular está formada por tres capas, que son el endotelio capilar, su membrana basal y una red de entramado, digamos, formado por unas células que son los podocitos. Bueno, acá a la izquierda tenemos una imagen del corpúsculo renal, ¿no es cierto? Donde tenemos la arteriola aferente que distribuye, digamos, todos los capilares glomerulares, ¿no es cierto?, que están en el interior de la cápsula de Woma y que están cubiertos a su vez por unas células que son, digamos, el epitelio visceral de la cápsula de Bowman, que son los podocitos. Y luego este ramillete o bichal de capilares glomerulares sale por la arteriola eferente, ¿cierto? Vamos a ver entonces a nivel más microscópico cómo es la formación de esta barrera de filtración. Vemos el endotelio, que tiene fenestraciones, que deja pasar tanto agua como moléculas, ¿no es cierto? Después tenemos la membrana basal glomerular, que contiene proteoglicanos, glucosaminoglucanos y colágeno, moléculas de colágeno. Estas moléculas de colágeno y bueno, todas estas proteínas o glicoproteínas lo que van a hacer es justamente atrapar moléculas grandes, ¿no es cierto? Y sobre todo van a repeler, porque como son glicoproteínas o proteínas, como el colágeno, tienen carga negativa. Entonces, estas proteínas van a repeler, ¿no es cierto?, las proteínas que se encuentran en el espacio vascular. Entonces, tenemos un principio, que la barrera de filtración glomerular es una barrera eléctrica, ¿cierto? Por todos estos componentes proteicos o glicoproteicos que se encuentran a nivel de la membrana basal glomerular. Y por otro lado, es una barrera mecánica, porque a nivel del endotelio fenestrado y la red formada por los piedecelos secundarios de los podocitos, ¿no es cierto? Va a permitir, digamos que justamente pasen moléculas pequeñas, ¿no es cierto?, de bajo peso molecular,
menores a 70 kilodaltons. Entonces, eso solamente permite que se filtre el agua, la glucosa, los aminoácidos, pero no se filtren las proteínas plasmáticas como tampoco las células sanguíneas. A nivel de esta red podocitaria está formada por uniones adherentes, porque está integrada por las caderinas, ¿no es cierto? Las caderinas, y entrelazadas en estas uniones están unas proteínas que son las nefrinas. A veces, si hay algunas mutaciones relacionadas a estas proteínas, aumenta la permeabilidad de la membrana basal glomerular, pudiendo así poderse filtrar proteínas o componentes que no deberían, ¿no es cierto? Pero eso, bueno, es más la patología. Bueno, las fuerzas de Starling podemos decir que son dos equipos, un equipo que favorece las fuerzas de filtración y otro equipo que está en contra de esas fuerzas de filtración. Estas fuerzas de Starling se aplican a nivel de todos los capilares. En el capilar glomerular va a ser un poco distinto, ¿no es cierto? Pero generalmente tenemos cuatro fuerzas. Dos fuerzas que favorecen la filtración y dos fuerzas que se oponen. Las fuerzas que favorecen la filtración son siempre la presión hidrostática capilar, ¿no es cierto? Así como también la presión oncótica intersticial, en este caso de la cápsula de Bowman. Por otro lado, tenemos las fuerzas que se oponen, que son la presión hidrostática del intersticial y la presión oncótica del capilar. Obviamente las proteínas tienen una presión oncótica, eso significa que atraen el agua por ósmosis, entonces hace que las proteínas sanguíneas atraen el agua hacia el capilar. En el caso del filtrado glomerular, eh, hay una diferencia primordial y es que la, la presión oncótica, ¿no es cierto?, de la cápsula de Bowman, o la analogía del espacio intersticial, no tiene, o sea, es cero, no tiene, digamos, esta fuerza desaparece. ¿Por qué? Porque justamente no se deberían de filtrar proteínas. En cambio, las proteínas se mantienen en el capilar glomerular y eso hace que luego, ¿no es cierto? Acá tenemos la arteriola aferente y la arteriola deferente, hace que esas proteínas que viajan por la arteriola deferente, que luego se van a ramificar en los capilares peritubulares, hace que esas proteínas tengan mucha presión oncótica porque va a disminuir el volumen de agua, por así decirlo, en los capilares peritubulares, y eso favorece aún más la acción de reabsorción que tiene a nivel de los túbulos renales, ¿no es cierto? Porque a nivel de los túbulos renales se reabsorbe. Y el hecho de que esas proteínas se concentren a nivel de los capilares peritubulares, o sea, que acompañan esas células tubulares, favorece la reabsorción. O sea que si se mantienen concentradas, va a haber mayor reabsorción. O sea, eso es lo que favorece. Bueno, acá tenemos otro esquema, obviamente. Acá tenemos los valores. La presión de filtración neta es justamente lo que va a determinar si se va a filtrar o no. Fíjense que eso depende justamente de prácticamente de la presión hidrostática del capilar glomerular o de la presión sanguínea, que son unos 55 milímetros de mercurio aproximadamente. Y esta presión hidrostática capilar depende del flujo sanguíneo renal, como así también del estado de las arteriolas, tanto aferente como eferente. Después lo vamos a ver más adelante, que dependiendo de cómo se contraigan estas arteriolas o si se dilatan, favorecen o no la filtración glomerular. Después, bueno, vemos que solo hay presión hidrostática y la presión oncótica glomerular, pero no está la presión oncótica de la cápsula de Bowman. Bueno, tenemos la tasa de filtración glomerular. Esta es el volumen de plasma filtrado por minuto, o sea, la cantidad que se filtra en un periodo de tiempo determinado. O sea, generalmente se calcula en un minuto, pero también puede ser en un día.
El valor normal aproximado en cada minuto se dice que se filtran unos 125 mililitros por minuto. En cambio, por día serían unos 180 litros de sangre. Y eso también te da una idea de la función renal. ¿Por qué? Porque se filtra, si en un día se filtra 180 litros de sangre, ¿cuánto se orina en un día, digamos? Se orina 1,5 litros, 2 litros, pero no se orinan 180 litros. Entonces, eso, digamos, la tasa de filtración glomerular sirve como marcador para determinar la función renal, porque si se filtra, está diciendo que está funcionando bien, y además que si hay reabsorción adecuada y no hay otros problemas, ¿no es cierto? Otras alteraciones en la orina, estaríamos hablando de que la función renal está en buenas condiciones. Bueno, la tasa de filtración glomerular está determinada justamente por lo que mencionábamos antes, que eran estas fuerzas de Starling, ¿no es cierto? Como así también depende del flujo sanguíneo, renal, y del estado de las arteriolas aferentes como eferentes. También depende del mecanismo renina-angiotensina-aldosterona, pero bueno, eso lo vamos a ver ahora un ratito. Bueno, es un indicador clínico clave, como mencionábamos antes. Bueno, la tasa de filtración glomerular, esta tasa se calcula, ¿no es cierto? Con el clarence o depuración de una sustancia X. Acá estaría la fórmula. Tenemos la concentración urinaria, perdón, tenemos la concentración de la sustancia, ¿no es cierto? Que es igual la concentración urinaria de esa sustancia por la diuresis e inversamente proporcional o dividido por la concentración plasmática de esa sustancia. Generalmente se utiliza a nivel clínica la depuración de la creatinina, por cierto. Bueno, entonces en conclusión, el riñón filtra y regula de forma precisa y la tasa de filtración glomerular refleja el estado funcional del riñón. Ahora vamos con la autorregulación renal. La autorregulación renal mantiene el filtrado glomerular estable ante variaciones de la presión arterial. O sea, permite mantener constante la función renal pese a las variaciones de la presión arterial. ¿Por qué? Porque la presión arterial, ¿no es cierto? Si aumenta o disminuye, va a afectar el flujo sanguíneo renal, ¿cierto? Y dijimos antes que el flujo sanguíneo renal determina el filtrado glomerular. Y el filtrado glomerular es básicamente esencial para que el riñón cumpla sus funciones. O sea, que si el filtrado glomerular está en adecuadas condiciones, la función renal está conservada. Pero ante casos donde disminuye la presión arterial, como puede ser, por ejemplo, un shock hipovolémico o porque hay una obstrucción a nivel del flujo, como una hipertensión renovascular, una placa aterosclerótica en la arteria renal, esas condiciones son patológicas, pero explican por qué disminuye la perfusión renal. Ante cualquier disminución del gasto cardíaco, se va a afectar justamente la sangre que le llega al riñón y con ello, si no tuviéramos una autorregulación renal, el filtrado glomerular disminuiría bruscamente. Pero bueno, justamente esta autorregulación nos permite que ante variaciones de la presión arterial, eh, el filtrado glomerular puede ser constante ante variaciones de 80 a 180 milímetros de mercurio. Este es un gráfico, ¿no es cierto?, que no se aplica a nivel de los riñones, pero es más o menos una idea de lo que hace la autorregulación, ¿no es cierto? Que digamos en un rango de presiones, una variación de la presión, tanto de mínimas, supongamos acá 80 y acá 180, permite mantener el flujo constante. Si la presión aumenta mucho, el flujo sanguíneo renal aumenta mucho y estaríamos hiperfiltrando. Tampoco queremos hiperfiltrar porque se perderían componentes importantes
del organismo. Y por otro lado, si disminuye la presión arterial, disminuiría el flujo sanguíneo renal y eso condicionaría justamente a una acumulación de sustancias tóxicas, como por ejemplo la urea, la creatinina, el amoníaco, y todas esas sustancias son tóxicas y pueden generar la encefalopatía, ¿no es cierto? Que son alteraciones cognitivas provocadas por esta acumulación de los metabolitos. Bueno, acá tenemos la nefrona, ¿no es cierto? Es otro dibujito. Em, y bueno, eso sería más o menos como para que se entienda. Bueno, esto es lo que mencionamos antes, ¿no es cierto? Está la arteriola aferente, que llega a los capilares glomerulares, y está la arteriola deferente, que se relaciona luego con los capilares, con los túbulos renales, y estos son los capilares peritubulares. Después, todo lo que se reabsorbe gracias a la gran concentración de proteínas plasmáticas que se contuvieron o se retuvieron, ¿no es cierto?, en el espacio vascular, favorecen la reabsorción renal y bueno, todos esos nutrientes van después por la circulación venosa. Bueno, acá a este nivel, ¿no es cierto? Tenemos las células del túbulo distal, que son parte de la mácula densa. Tenemos túbulo contorneado proximal, asa de Henle, descendente a ascendente, túbulo distal y túbulos colectores, hasta colector final, que acá es donde drena la orina. Bueno, los mecanismos principales de la autorregulación renal son el mecanismo miógeno, que depende justamente ante aumentos de la presión, eso estira, ¿no es cierto?, la arteriola aferente y genera la entrada de iones calcio al músculo liso vascular, lo que genera contracción, ¿no es cierto?, de la arteriola aferente, lo cual obviamente que si está vasocontraída la arteriola aferente, disminuye la cantidad de sangre que llega al capilar glomerular y con ello disminuye la presión hidrostática capilar glomerular. Eso que provoca justamente que disminuya el filtrado glomerular ante aumentos muy altos de la presión. Si aumenta mucho la presión, aumenta mucho el flujo, y si aumenta mucho el flujo, aumenta mucho el filtrado glomerular y se perderían componentes importantes de la sangre. Por por otro lado, ante una disminución de la presión arterial, se genera relajación, ¿no es cierto?, de la arteriola aferente, ¿cierto? Eso es porque, bueno, el músculo liso vascular que acompaña esa arteriola aferente tiene receptores de estiramiento. Entonces, la presión arterial es justamente la fuerza, o digamos, presión es fuerza sobre superficie, es la fuerza que genera la onda de pulso sobre las paredes vasculares. Entonces, cuando esa fuerza es muy grande, genera el estiramiento del vaso sanguíneo y genera la retracción, ¿no es cierto?, de las arteriolas, perdón, del músculo liso vascular, que abre canales de calcio sensibles a estiramiento. Entonces, cuando se estira, entra calcio y provoca vasoconstricción. Y por otro lado, por el contrario, ante la disminución, genera relajación. Eso garantiza, en primera instancia, un flujo constante. Por otro lado, tenemos la retroalimentación túbulo-glomerular. Esto básicamente es que al disminuir, la presión arterial, disminuye el flujo sanguíneo renal y lo que genera es aumento de la renina, angiotensina, aldosterona, que justamente van a favorecer el aumento del filtrado glomerular. Por el contrario, cuando la presión arterial aumenta y el flujo sanguíneo renal aumenta y aumenta el filtrado glomerular, lo que se genera
es justamente inhibición del sistema renina-angiotensina-aldosterona, o sea, no se libera renina y, y se genera, digamos, vasoconstricción de la arteriola aferente por otros mecanismos distintos al que mencionamos antes del miógeno, ¿no es cierto? Ahora lo vamos a explicar. Em, bueno, acá tenemos el mecanismo miógeno, ¿no es cierto? Bueno, tenemos la primera situación que ante aumento de la presión arterial más aumento del filtrado glomerular, lo que pasa es lo siguiente. Al aumentar mucho el filtrado glomerular, tiene menor tiempo de captación de los solutos o de lo que se pierde de la sangre, ¿no es cierto? Dijimos que si aumenta el filtrado, aumenta la cantidad de sustancias que se vuelcan hacia la cápsula de Bowman y luego hacia los túbulos renales. Y además, si aumenta mucho el flujo a nivel del túbulo proximal, etc., le da menor tiempo para justamente reabsorber. Entonces, al tener menor tiempo para reabsorber, lo que sucede es que se concentra mucha cantidad de solutos a nivel de los túbulos distales. Y en estos túbulos distales está la cápsula, perdón, la cápsula no, está la mácula densa, las células de la mácula densa, que lo que hacen es tienen un cotransportador de sodio, cloro y potasio, uno de sodio, dos de cloro, uno de potasio, que lo que hace es justamente bombear estos protones en conjunto hacia el interior de la mácula densa. Lo que genera esto es, acá tenemos a nivel apical, ¿no es cierto?, la bomba de sodio y potasio, que intercambia sodio, 3 de sodio hacia afuera y 2 de potasio hacia adentro. En este proceso se gasta ATP, y cuando esta concentración de solutos está muy alta en el túbulo distal, producto del aumento de la presión, el aumento del flujo sanguíneo y luego del aumento del filtrado glomerular, lo que hace es que aumenta mucho la actividad de la bomba de sodio y potasio, generando mucho gasto de ATP y aumentando el sustrato que es el ADP. El ADP lo utiliza una enzima que es la 5' nucleotidasa, que lo que hace es convertir este ADP en adenosina. Y las concentraciones de adenosina son muy altas, lo que genera que esta adenosina pasa hacia nivel de las células juxtaglomerulares y lo que genera es se une, digamos, esta adenosina a receptores de adenosina tipo 1, ¿cierto? Esta adenosina de tipo 1 va a generar el aumento de calcio en las células juxtaglomerulares. En las células juxtaglomerulares vamos a tener células granulares productoras de renina y vamos a tener en relación a estas células, vamos a tener el músculo liso vascular de la arteriola aferente, digamos. Y esta adenosina en exceso genera aumento de la concentración de calcio, tanto en la arteriola, en el músculo liso de la arteriola aferente, como también en las células granulares de renina. Entonces, a nivel del músculo liso de la arteriola aferente, ¿qué va a generar? Vasoconstricción, porque el calcio es importante para la contracción del músculo liso, como el otro tipo de músculo. Y en las células granulares de renina va a inhibir la producción de renina y su liberación. Entonces, ante este mecanismo que aumenta la presión, aumenta el flujo y aumenta el filtrado glomerular, aumenta mucho la cantidad de estos solutos en la mácula densa, o sea, en el túbulo distal, y inhibe la liberación de renina y disminuye, perdón, y aumenta la vasoconstricción. Por otro lado, ante la segunda situación, tenemos disminución de la presión arterial, puede ser, por ejemplo, por disminución del gasto cardíaco o por vasodilatación generalizada, ¿no es cierto? Esto genera disminución del filtrado glomerular, ¿no es cierto? Bueno,
si produzca disminución del filtrado glomerular, ¿qué es lo que va a pasar? Va a pasar lo siguiente, que por un lado, digamos, la cantidad de componentes que quedan en los túbulos es mucho menor, ¿no es cierto? Eso hace que el flujo sea muy lento, además, y ese flujo muy lento hace que a nivel del túbulo contorneado proximal, por ejemplo, se reabsorba absolutamente casi todo. Es decir, ¿por qué? Porque el cuerpo sensa, cuando tiene mucho flujo, sensa que hay exceso, ¿no es cierto? Eh, y que tiene que parar un poco. Pero cuando disminuye el flujo siente que está en escasez. Entonces retiene todo lo que puede. Entonces, cuando, ¿qué va a pasar, no es cierto? Cuando este flujo tubular llegue a nivel del túbulo distal, a nivel de la mácula densa. ¿Qué va a pasar con la concentración de solutos de sodio, de potasio, de cloro? ¿Van a estar disminuidas o aumentadas? Van a estar muy disminuidas. Entonces, eso hace que este cotransportador, que es el mismo que habíamos antes a nivel de la mácula densa, actúe en poca proporción. Entonces, ¿qué va a generar? Que la cantidad de sodio y de potasio sea bastante baja a nivel de la mácula densa. Y si hay baja concentración de sodio a nivel de la mácula densa, ¿qué va a pasar con la bomba de sodio y potasio que veíamos antes? Va a estar totalmente afectada, es decir, va a disminuir mucho su actividad, porque para su función necesita generar un gradiente. Entonces, el ATP que se va a gastar va a ser menor y la cantidad de adenosina que se va a generar va a ser muy poca. Em, por otro lado, estos solutos, cuando aumentaba la actividad de este cotransportador, mantenían inhibido, ¿no es cierto?, unos genes o la expresión de unos factores sí, unos genes que justamente codificaban la ciclooxigenasa tipo 2 o la COX-2, que a partir de metabolitos del ácido araquidónico, lo que hacía era aumentar la cantidad de las prostaglandinas. Estas prostaglandinas se van a unir a nivel de las células granulares productoras de renina a un receptor de proteína G. Este receptor de proteína G es un receptor GS que va a estimular la dinilato ciclasa para justamente que aumentar la concentración de AMP cíclico. El AMP cíclico es un regulador positivo de la producción y la liberación de renina. ¿Por qué? Porque este va a actuar como un segundo mensajero que se va a unir justamente a la proteína quinasa A, que va a activar factores de crecimiento y de transcripción que van a generar aumento de la liberación de renina. Acá vemos que hay mecanismos, como por ejemplo el aumento del calcio, que habíamos mostrado antes, que justamente inhibe la actividad de la anilato ciclasa. Ven que inhibe. Y tenemos así que muchas sustancias que aumenten la cantidad de calcio a nivel de las células granulares reninas pueden inhibir la liberación de renina. Acá si bien está la norepinefrina, eh, algo que quiero que quede es que ante justamente una situación, ponele, de shock hipovolémico, ¿qué va a pasar? Va a estimularse el sistema nervioso simpático, al igual que en la insuficiencia cardíaca. Y la estimulación del sistema nervioso simpático, en vez de disminuir la concentración de renina, el sistema nervioso simpático potencia aún más la liberación de renina. Eso es una asociación que me gustaría dejar claro porque la imagen acá por ahí confunde. Habría que ver bien qué mecanismo sería, pero la verdad es que la estimulación del sistema nervioso simpático a nivel renal lo que hace es estimular aún más la liberación de renina y con ello la generación de angiotensina-aldosterona. Em, bueno, algo también que tiene que quedar claro. Estas prostaglandinas, ¿no es cierto? No hay que olvidarlas, no solamente actúan para aumentar la cantidad de renina, sino que también se unen a nivel de la arteriola aferente, generando vasodilatación de esta. Por otro lado,
La renina es una enzima que cataliza la reacción del angiotensinógeno formado en el hígado a angiotensina 1. Luego tenemos la enzima convertidora de angiotensina liberada por los capilares pulmonares, que va a actuar sobre el angiotensinógeno tipo 1 para formar la angiotensina 2. Luego, esta angiotensina 2 va a nivel de la glándula suprarrenal para aumentar la secreción de aldosterona. La angiotensina 2, ¿qué es lo que hace? Va a generar vasoconstricción de las arteriolas, pero solamente de la arteriola eferente, porque la arteriola aferente está protegida por las prostaglandinas que se generan. Ahora bien, fíjense que quedó vasodilatada la arteriola aferente y vasocontraída la arteriola eferente. Esto va a generar que favorezca las fuerzas de Starling que favorecen la filtración. ¿Por qué? Porque de esta forma se retiene todo el agua en los capilares glomerulares. Y si hay mucha agua en los capilares glomerulares, es decir, va a haber mucha sangre en realidad, ¿qué va a generar? Va a generar aumento de la presión hidrostática capilar glomerular. Y si aumenta mucho la presión esta, va a generar un mayor aumento de la fuerza de filtración neta. Por lo tanto, va a aumentar el filtrado. Esto es clave porque fíjense como antes teníamos una disminución de la presión arterial, disminución del flujo sanguíneo renal, disminución del filtrado glomerular y ahora gracias al mecanismo de autorregulación tenemos aumento del filtrado. Es decir, que se mantenga constante. Eso va a permitir que no se mantengan productos de desecho en el organismo. Luego también la aldosterona va a aumentar la reabsorción, lo cual, bueno, por otros mecanismos también va a mejorar la bulimia, por así decirlo. Bueno, ahí está, esto sería todo. Digamos, la autorregulación es un proceso que protege la función renal ante variaciones sistémicas de la presión arterial. Eso hay que dejarlo quedar claro. Y bueno, el riñón filtra y regula de forma precisa. Y bueno, eso sería todo. Te dejo acá mi blog para que puedan visitarme.